En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más aquí de Economía en 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Y aquí en piso también, como cada día, a excepción de los dos feriados, me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo en orden y ya presta para empezar esta entrevista que desde producción ya me confirman que está en línea Manuel Ferreira. Él es economista, ex ministro de Hacienda y presidente de la consultora MF Economía e Inversiones. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Aquí en piso, Ada y obviamente Prince. ¿Cómo estamos? ¿Se cortó? Vamos a tratar de restablecer la comunicación sin problemas. Y están pasando muchas cosas en el contexto internacional y con los anuncios y acuerdos que a los que arribaron recientemente tanto Donald Trump como el presidente chino, que de alguna manera puso paño frío ciertamente a los mercados internacionales ante altísima incertidumbre, aunque no podemos sacarlo dentro del componente y del análisis también esta palabra. Sin embargo, algunos indicadores económicos como que se fueron acomodando y teniendo cierto respiro también a nivel internacional, acompañando un poco la última decisión que se dio y bueno, esperemos que llegue y tenga un término más bien acomodado a las expectativas que se tienen también en toda la economía. Ya me reconfirman que está en línea Manuel Ferreira. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien, Manuel, aquí Ada también conmigo. Manuel, te estamos llamando porque queremos hacer una suerte de actualización de ciertos indicadores económicos y no podemos abstraernos dentro del análisis que queremos que compartas con nosotros de lo que está pasando a nivel internacional. Si pudieras hacernos una suerte de recuento, sé que hay muchas aristas, pero al menos tener las principales para un análisis más acabado ya a nivel doméstico. Bueno, en general, a nivel económico internacional, la noticia más relevante ha sido la reunión que se mantuvo el fin de semana pasado entre China y los Estados Unidos, donde llegaron a acuerdos que son bastante buenos en general para lo que pasó. En general, creo que parecería ser que el gran ganador es China en este caso, por el hecho de que estas tarifas recíprocas de las que hablaba Estados Unidos, de las que hablaba Donald Trump en su momento, del orden del 125% para China, fueron reducidas a 10% solamente por los próximos 90 días. Y el mismo acuerdo lo hizo China por su lado. Además de esto, China también suspendió otras medidas que estaban afectando a Estados Unidos, sobre todo medidas que, como por ejemplo el hecho de que habían restricciones para operar en 17 empresas americanas que eran consideradas entidades no confiables por parte del gobierno de China. Básicamente esto estaba vinculado fundamentalmente al hecho de que eran empresas que venden equipos de defensa y sobre todo habían vendido esos equipos de defensa a Taiwán. Manuel, perdón, Manuel, me dicen que sale un poco mal el audio. ¿Te podemos volver a llamar a modo de que obviamente sea más nítida la comunicación? Sí, cómo no. Por favor, compañeros, así pueden hacer nuevamente el contacto. Estábamos conversando con Manuel Ferreira, economista, ex ministro de Hacienda y también presidente de la consultora MF Economía e Inversiones, conociendo un poco también
de primerísima mano, porque obviamente es un analista que está totalmente actualizado en temas económicos a nivel internacional, para conocer un poco también lo que se está gestando y se está desarrollando a nivel internacional, como para ir aterrizando también a nivel regional y también, obviamente, en Paraguay, porque es justamente el foco que nos interesa y nos importa en ese sentido. Así que cuando se restablezca la comunicación con Manuel, vamos también a seguir explorando estas aristas y, bueno, escenarios que se están desarrollando a nivel internacional. Recordemos el acuerdo reciente al que arribaron, como decía inicialmente, los presidentes tanto de Estados Unidos como de China en una suerte de reconsideración arancelaria, así que veremos qué impactos también va a tener a nivel doméstico en ese sentido, porque algunos indicadores ya se estaban acomodando, como por ejemplo incluso el tipo de cambio y algunos indicadores también en ese sentido. ¿No logramos restablecer la comunicación, compañeros? Todavía. ¿Te parece, si de momento compartimos las principales noticias económicas a nivel internacional hasta que los compañeros de producción me reconfirmen que ya estamos nuevamente en línea con Manuel? Y de acuerdo con Bloomberg en línea, la Agencia Internacional de la Energía proyecta que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se desacelerará en lo que resta de 2025. Tras un incremento de 990.000 barriles diarios entre enero y marzo, se espera que el ritmo de crecimiento disminuya a aproximadamente 650.000 barriles diarios en los próximos meses. Este debilitamiento, de acuerdo con Bloomberg, de la economía global y la creciente incertidumbre comercial, especialmente en economías emergentes como China e India, donde las entregas de petróleo han sido más débiles de lo anticipado. La IA también ha ajustado a la baja las perspectivas de producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos debido al descenso de los precios del crudo. Y hacemos un paréntesis porque ya me confirman que Manuel Ferreira está nuevamente en línea. Manuel, te copiamos. Adelante. No, lo que venía diciendo es el impacto que ha tenido esta reunión. Sí. Que básicamente a partir de estos eventos que se fueron dando, digamos, durante los últimos días con la reunión, sobre todo que se dio en Suiza entre China y Estados Unidos, ha hecho que haya un rebote de las bolsas bastante considerable. Todavía no llega a los valores que había tenido anteriormente la bolsa en general en términos de sus indicadores más generales, pero creemos que la situación está calmada por lo menos durante un periodo de tiempo, y esto debería reaccionar positivamente en términos también del comercio internacional, donde la principal línea marítima del mundo, que es la línea entre Shanghái y Los Ángeles, ha sido muy afectada por esta situación de las tarifas, de los aranceles últimamente. Y bueno, parecería ser que las cosas, por lo menos por un tiempo, van a estar un poco concentradas. Sin embargo, ya tenemos incrementos de precios en algunos eventos, si bien todavía no hay indicadores muy precisos, porque ha pasado muy poco tiempo sobre cómo han reaccionado ciertos factores económicos, como puede ser el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, sí, a estos eventos, ¿verdad? Manuel, ¿y el papel de la Reserva Federal de los Estados Unidos viene de alguna manera también a generar cierta presión en lo que se espera o a nivel de expectativa a nivel mundial? Perdón, me dijiste qué cosa de la Reserva Federal. El de la Reserva Federal, si viene también a jugar o a tener un rol protagónico dentro de las expectativas que se pueden generar a nivel internacional, aunque hay cierto reacomodo, por decirlo así, después del último acuerdo al que se arribó entre China y Estados Unidos. Bueno, en realidad, como te digo, es muy pronto para decir qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Sí. Pero nosotros creemos que en general lo que va a hacer la Reserva Federal es esperar cómo se van desarrollando estos acontecimientos, ¿verdad? Porque la situación ha sido una situación de mucha inestabilidad en los últimos meses, ¿verdad? Entonces, esa situación de inestabilidad no permite tomar claramente decisiones, o por lo menos esta es la posición que ha tomado la Reserva Federal en los últimos
en las últimas reuniones que ha tenido. Entonces vamos a ver qué es lo que se plantea y cómo van ocurriendo las cosas en los próximos días y meses. Con respecto a la cotización del petróleo, también un indicador muy importante que de alguna manera no acompañó el contexto internacional en el sentido de la política arancelaria. ¿Cómo lo estás viendo también hoy por hoy, Manuel? Considerando que Paraguay es importador, por decirlo así, neto, y utilizando tus palabras también, del combustible. Bueno, yo creo que la posición de Donald Trump es una posición de básicamente dejar de lado todos los acuerdos que se han generado en el plano ambiental, sobre todo. Sí. Por esa razón es que estamos viendo que hay un desarrollo y un interés sobre todo de toda la industria petrolera de generar un mayor crecimiento en todo lo que es producción de petróleo. Esto te genera un incremento de la oferta que seguramente va atentando contra un mayor precio, ¿verdad? A esto también se suma esta situación de desaceleración, y esta situación de desaceleración también genera una retracción en la demanda que por la expectativa de bajo crecimiento que se tiene como efecto de estas políticas comerciales que está teniendo sobre todo Estados Unidos. Entonces, nosotros esperamos que fundamentalmente tengamos una situación donde podamos ver donde podamos ver que en general hay una reducción de crecimiento a nivel mundial. Hay analistas que están hablando de reducciones en el crecimiento del orden casi del 50% a nivel mundial. Entonces, obviamente, esa retracción de la demanda también al compensarse con la oferta, te genera una expectativa de precios del petróleo bastante bajos y a la baja en general. Claro. Yo creo que es lo que vamos a ver posiblemente durante por lo menos todo este año. Bueno, si nos situamos en Paraguay, el escenario económico y bueno, también incorporando básicamente lo que estabas mencionando, lo que está pasando a nivel internacional, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la economía si hacemos una suerte de preanálisis al menos del primer cuatrimestre del año y bueno, parte ya también de lo que va quizás de mayo? Mira, yo creo que la situación en general es una situación bastante favorable para ciertos sectores. Sí. Hay sectores que están creciendo, sectores industriales vinculados sobre todo, por ejemplo, a la carne, uno de los sectores que está teniendo un impacto significativo. Creo que la industria de la construcción, a partir de un incremento en el desarrollo que estamos empezando a ver de obras públicas, que había estado parado durante mucho tiempo por esta situación de problemas de déficit que teníamos a nivel local. Creo que se ha recuperado bastante el comercio, resultado creo que sobre todo de la política argentina, y el hecho de que se haya terminado el contrabando hace que gran parte de los consumidores paraguayos que antes optaban por consumir en la Argentina por un menor precio, hoy están optando por consumir a nivel local. Y por otro lado, el hecho de que Paraguay, en términos de precios relativos, está más barato que Argentina, y por esa misma razón estamos empezando a ver que muchos argentinos están viniendo al país de compra. Sí. Y eso genera una expansión del sector comercial que es importante. Por otro lado, también Brasil, que había tenido un desfasaje importante de tipo de cambio hacia finales del año pasado, hoy está mucho más
con un real mucho más acorde con la situación anterior, que hace también que Brasil esté relativamente en un precio razonable para el país. Vamos a ver qué es lo que ocurre con algunos temas, qué es lo que ocurre con esta extensión de la situación de la situación del comercio internacional, que podría generar un abaratamiento de productos intermedios que beneficien a la industria local por un lado, y por otro lado de productos terminados que beneficien también al comercio local, sobre todo al comercio orientado a artículos de consumo que se explotan en Ciudad del Este y en lugares así, ¿verdad? Entonces creo que en general hay sectores que han compensado lo que había sido, o están empezando a compensar lo que había sido una caída importante del sector agrícola, del orden del 10% más o menos, que se había dado en el primer trimestre del año. Vamos a ver cómo esos factores siguen interactuando, y también vamos a ver cómo el efecto de algunos precios, como es el caso, por ejemplo, del precio del dólar, terminan afectando estos componentes. ¿Cómo estás viendo el comportamiento del mercado cambiario, Manuel, ya que mencionas también el tipo de cambio? ¿Es como una suerte de respiro o sigue habiendo mucha presión en el mercado, tanto mayorista como minorista? Bueno, yo creo que las cosas están un poco más tranquilas por ahora. Sí. Estamos viendo una situación bastante equilibrada en términos de tipo de cambio en general. Vamos a ver cómo esto genera impacto también la escasez relativa de dólares que vamos a tener en el segundo semestre, sobre todo del año. Ya nos había generado un impacto eso el año pasado. Cierto. Y vamos a ver cómo se relaciona esto con la situación este año, que posiblemente tengamos una situación similar a lo que hemos tenido el año pasado. Vamos a ver, eso todavía está en expectativa, porque dependerá mucho de la situación, sobre todo del segundo semestre, y donde tenemos muchas estacionalidades que sabemos que generan impacto en las monedas, y sobre todo en el dólar, por el ingreso relativo que tenemos de esas monedas en cada periodo del año. En materia fiscal, Manuel, ¿cuál es el análisis que tenés del primer cuatrimestre en modo general, digo, ¿verdad? Tenemos incluso un último informe de la deuda pública, hay que seguir centrándose o centrar el foco o la atención en el nivel de intereses que viene pagando el Estado. Eso también de alguna manera está generando cierta presión en el tipo de cambio. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que el hecho de que Paraguay tenga un descalce en moneda, es decir, sí, reciba menos dólares y gaste más dólares en general, obviamente tiene su impacto a nivel de las cuentas fiscales, ¿verdad? Y esto lo venimos observando ya de hace un tiempo, ¿verdad? Sobre todo a partir de los incrementos que se han dado en el servicio de los intereses de la deuda pública, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, yo creo que por otro lado, a nivel de ingresos, hemos tenido un incremento relativamente importante, sí, producto de dos cosas. Producto, por un lado, de una cuestión de gestión vinculada a la unificación, sobre todo, de las cuentas de recaudación en un solo organismo. El hecho de que hoy tengas que pagar aduana y tengas que pagar impuestos internos en el mismo lugar
reduce la posibilidad de evasión y eso obviamente tiene un impacto positivo. Pero por otro lado también hay que recordar que nosotros habíamos tenido un muy mal año 2022, que obviamente se reflejó en las cuentas del 2023 también, sobre todo por el estado del impuesto a la renta. Sí. Y eso se empieza a notar, esas mejoras se empezaron a notar el año pasado y este año con un nivel de ingreso superior. Hoy ya vemos que la recaudación fiscal está creciendo a valores estándares, digamos, ¿verdad? En general hablamos de valores estándares cuando estamos cerca de un crecimiento similar al de la economía, es decir, crecemos inflación más Producto Interno Bruto, que eso en Paraguay está en el orden de un crecimiento del orden del 8% más o menos, y estamos cerca de esos valores, ¿no? Entonces creo que venimos en un esquema relativamente estable a ese nivel, pero le permitió un oxígeno eso a las cuentas fiscales que creo que son importantes. No hubieron grandes modificaciones a nivel de gasto, excepto la modificación que obviamente se dio vinculada a la retracción de gasto de inversión, en lo que se llama el rubro 500 en el Estado. Sí. Y esa retracción en el gasto de inversión permitió dar un espacio fiscal que le da cierta vida a los miembros, ¿verdad? Y eso también permitió reducir el déficit este año, y creo que vamos a cerrar el año con un déficit dentro de lo proyectado y posiblemente con una expectativa de déficit para el año 2026 dentro de lo que está el marco del acuerdo del Fondo Monetario. Fíjate que el impacto que nos había generado la pandemia en el año 2020 tardó 6 años más o menos en cubrirse, y ese es un plazo importante, ¿verdad? Manuel, finalmente ya te liberamos y no puedo dejar de preguntarte esto porque semanas atrás había generado una suerte también de preocupación cuando una importante planta de celulosa que se iba a instalar y se estaba proyectando, de hecho, que empieza a funcionar, de celulosa en Concepción, de alguna manera hubo algunos despidos, incluso comunicaciones también que se dieron desde esta misma empresa y que termina siendo como un foco central en el sentido de una empresa que iba a invertir de manera importante en el país y que al parecer sigue en la misma dinámica. Pero cuando hablamos de inversiones de este tipo, de gran tamaño, no suele ser tampoco muy fácil conseguir financiamiento y no se da tampoco en poco tiempo, Manuel, ¿es cierto? Bueno, no es solamente el financiamiento, ¿verdad? Sí. Hacer un proyecto de 5.000 millones de dólares debe ser complicado en todas las áreas, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay hay muy pocas, ahí no hay experiencia de ese tema directamente, y es un tema complejo. Por eso no hay que minimizar tampoco lo que es la tarea y la gestión y el tiempo que lleva a traer este tipo de inversiones a nivel de nivel internacional, ¿verdad? Y a esto se suma la incertidumbre que se ha generado en los últimos tiempos, ¿verdad? Totalmente. Esa incertidumbre a nivel internacional tampoco es un aliciente para realizar inversiones. En general, gran parte de los inversionistas hoy están en una posición mucho más conservadora, hasta tanto se clarifica un poco el panorama de lo que tenemos, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero yo en ese sentido creo que esta es la parte que nos toca a nosotros de lo que se vive a nivel de incertidumbre internacional. Manuel, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente día. No, gracias, Prince. Un saludo ahí a la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias. Estuvimos con Manuel Ferreira Ada, Economista, exministro de Hacienda y presidente de MF Economía e Inversiones.
Y bueno, quedaron muchas cosas pendientes y por preguntarle a Manuel, pero teníamos que liberarlo porque tiene también una agenda ahí que cumplir, así que muchísimas gracias y nos dio al menos un pantallazo de lo que está pasando a nivel internacional y también a nivel país. Igualmente, como decía al arrancar el programa, la palabra incertidumbre sigue estando sobre la mesa, así que eso de alguna manera genera obviamente que muchos agentes económicos, como ya lo decía también Manuel, no tomen decisiones de una, esperando algún reacomodamiento del escenario y bueno, también de otros indicadores que van ligados a las decisiones que deben de tomar en el presente y para el futuro. Ada, hacemos la primera pausa y a la vuelta tenemos más de Economía Mil. Escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía. Ada, este es nuestro pequeño segmento de compartir la cifra del día. Adelante. 5 billones de guaraníes aproximadamente fue el volumen negociado en el mercado de capitales en abril, marcando el mes récord del año. La actividad bursátil sigue creciendo con una tendencia sostenida, expresó Fernando Gil, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Si te interesa descubrir más detalles sobre esta entrevista, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía Mil y mantenete al tanto de todo. Y nosotras aquí seguimos compartiendo información internacional, regional y también vamos a dar a conocer algunos datos a nivel nacional, considerando que ayer fue justamente el Día de la Madre, así que los datos del Instituto Nacional de Estadística nos revelan también datos muy, muy importantes que queremos llegar y hacerle conocer también a la gente a modo de tener como en conocimiento de qué estamos hablando cuando estamos hablando también del papel de las mujeres y sobre todo de las madres en Paraguay. Pero antes, información internacional. Adelante, Ada. De acuerdo con Bloomberg en línea, la tasa de desempleo en Francia aumentó al 7,4% en el primer trimestre de 2025 frente al 7,3% registrado a finales del 2024, reflejando signos de debilidad en la segunda mayor economía de la eurozona. Este incremento se produce antes de que las amenazas aranceles comerciales por parte de Estados Unidos afecten aún más las perspectivas económicas. A pesar de este aumento, la proporción de personas sin trabajo se mantiene por debajo del pico de más del 10% alcanzado hace una década. En el mismo periodo, el Producto Interno Bruto francés creció solo un 0,1% debido a una disminución en la inversión y al estancamiento del gasto de los consumidores. El Banco Central del país indicó que la economía está en camino de crecer ligeramente en el segundo trimestre. En marzo se pronosticó que el desempleo aumentaría al 7,8% en 2025 y se mantendría en ese nivel en el 2026. ¿Y qué está pasando en Brasil? De acuerdo con la agencia de ese país, en mayo de 2025 el índice de confianza del empresario industrial conocido como ICEI de Brasil aumentó a 48,9 puntos frente a los 48 puntos registrados en abril tras 2 meses consecutivos de descenso. A pesar de esta mejora, el indicador permanece por debajo del umbral de 50 puntos que separa el optimismo del pesimismo y se mantiene inferior a la media histórica de 53,8 puntos. Este incremento se atribuye principalmente a una evaluación menos negativa del momento actual de la economía brasileña. El índice de condiciones actuales, que mide la percepción sobre la economía y la propia empresa, subió de 42,7 puntos en abril a 44 puntos en mayo, aunque continúa por debajo de 50 puntos desde enero de 2023. Y de Brasil nos trasladamos a Argentina. ¿Qué información tenemos desde ahí, Ada? De acuerdo también con Bloomberg en línea, el Banco Central de la República Argentina decidió ampliar de 6 a 18 meses el plazo mínimo para que las empresas accedan al mercado oficial de cambios y puedan pagar el capital de obligaciones negociables emitidas en dólares y destinadas al exterior. Esta medida, que entrará en vigor a partir del 16 de mayo del 2025 para nuevas emisiones, busca desalentar movimientos especulativos y evitar que estas operaciones resten demanda a la nueva serie de bonos Real que el Banco Central de República Argentina planea emitir en el mismo mes. Y ya aterrizamos a nivel nacional. Antes de las noticias me gustaría compartir los datos que ya mencionaba, así que le pido a los compañeros que nos den el soporte correspondiente sobre estos datos que dieron a conocer desde el Instituto Nacional de Estadística. Y de acuerdo con los datos oficiales y extraídos de la encuesta permanente de hogares continua, año 2024, en Paraguay existen 1.387.300 madres. ¿De dónde están ubicadas estas madres, Ada? De acuerdo con datos del INE, el 63,6% viven en el área urbana y el 36,4% vive en el área rural.
Más datos, la siguiente lámina, por favor, compañeros. Cuando hacemos un zoom en el nivel educativo, ¿qué nos revela también estos datos, Ada? Con respecto a la formación educativa, se tiene que en promedio las madres han asistido 9,7 años en una institución de enseñanza formal. Y la siguiente lámina, ¿querés saber qué estado civil tienen las madres de acuerdo con los datos del INE? En cuanto al estado civil, 37,3% de las madres son casadas, 31,4% son unidas, 16,3% son solteras, 7,9% son viudas y 7,1% son separadas y divorciadas, dice el INE de acuerdo con la encuesta permanente de hogares continua. Más datos, por favor, compañeros, que serían la siguiente lámina. Y aquí hacemos un zoom acerca de qué, Ada. En lo que respecta a la edad de las madres, cerca del 50% tienen entre 25 a 44 años. También hay otro dato interesante, que es que el 35% de los hogares de todo el país es dirigido por una madre. También se señala que el 30,2% de las madres ocupadas son trabajadoras en el sector de servicios y vendedoras en comercios y mercados. Y la siguiente lámina, por favor, compañeros, porque también este es un dato muy interesante que habla de que el 30,2% de las madres ocupadas, como decía ya Ada, son trabajadoras en el sector servicios y vendedoras en comercios y mercados, remarcando de hecho que las madres están ciertamente y principalmente ocupadas en el sector terciario, como evidentemente también ya dan a conocer los antecedentes del Instituto Nacional de Estadística en materia de empleo a nivel nacional. Pero a la vuelta del corte tenemos más información, porque también en la edición de hoy, Ada, en el artículo que realiza todos los días la consultora MEF Economía e Inversiones, hace un análisis, pero este es otro aspecto que se aborda a nivel de mujeres y sobre todo de las madres, en el sentido de tasa de fecundidad, de reproducción y demás, que también vamos a dar a conocer a la vuelta del corte, que tiene sus implicancias sociales y económicas también en el país. Así que hacemos otra pausa, la última, y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil y aquí tenemos mucha más información. Esta vez vamos aterrizando ya temas económicos a nivel doméstico nacional, Ada, y evidentemente todo lo vinculado al sector agropecuario sigue siendo noticia en Paraguay, considerando que el país, evidentemente, su principal actividad y también generador de divisas es esta actividad, así que una de estas actividades, así que vamos a seguir compartiendo información. Esta vez, Valor Agro, ¿qué nos dice? Que las exportaciones de carne bovina paraguaya alcanzaron un valor de 649 millones de dólares hasta abril de 2025, lo que representa un incremento del 37,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En términos de volumen, se registró un aumento del 18,9%. Este crecimiento se atribuye principalmente a mayores envíos a Estados Unidos, Taiwán, Israel y Canadá, aunque se vieron parcialmente contrarrestados por una disminución en las exportaciones a Rusia y Brasil. El precio implícito promedio de la carne bovina se incrementó en un 15,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos y Taiwán destacaron con un aumento del 37,6% y 32,4% respectivamente. Brasil se posicionó como el destino que mejor pagó por la carne paraguaya, con un precio promedio de $6.400 por tonelada. Chile, sin embargo, se mantuvo como el principal mercado, concentrando el 32,4% del valor total exportado. En total, 46 países constituyeron los destinos de las exportaciones de carne bovina paraguaya hasta abril de 2025. Y de la carne bovina nos vamos a la carne porcina, porque Forbes Paraguay dice que hasta abril de 2025 Paraguay exportó carne porcina por un total de 12,1 millones de dólares con un volumen de 4.545 toneladas. Esto representó un aumento del 47% en ingresos y del 27% en volumen en comparación con el mismo periodo de 2024. Taiwán fue el principal destino con el 91% del volumen, seguido por Uruguay 5%, Georgia 3% y Brasil 1%. En total, 12 frigoríficos paraguayos participaron en estas exportaciones, de los cuales 8 están habilitados para enviar a Taiwán.
El mismo artículo agrega que el país apunta ahora a diversificar sus mercados enfocándose en Filipinas como un nuevo destino estratégico, en línea de lo que nos decía también en su momento el presidente de Cenaxa sobre nuevos mercados y la posibilidad de que esto también vaya a más países asiáticos, así que es una oportunidad para Paraguay que se presenta en este sentido. Y en marzo de 2025, una delegación oficial visitó dicho país para avanzar en las gestiones sanitarias y regulatorias necesarias para habilitar las exportaciones. Esta iniciativa busca posicionar a Paraguay en un mercado asiático de alta demanda en línea con su objetivo de consolidarse como exportador de carne porcina de calidad. Más información, Ada, hablando esta vez del reglamento 1115. ABC Color nos cuenta que el reglamento 1115 de la Unión Europea exige que productos como carne, soja y madera no provengan de áreas deforestadas después del 31 de diciembre del 2020. En respuesta, la Unión de Gremios de la Producción presentó en Bruselas una plataforma de trazabilidad que permitirá verificar el origen de los productos paraguayos. Aunque la Comisión Europea publicó documentos orientativos, estos no alteran las exigencias para los exportadores de Paraguay. La entrada en vigor de la norma se pospuso hasta diciembre del 2025 para operadores e importadores. Sin embargo, persisten desafíos para su implementación, especialmente entre los pequeños productores que deberán cumplir con trazabilidad física y segregación de granos. A pesar de la incertidumbre, se sigue trabajando para mantener el acceso al mercado europeo. Esta información tiene salida desde el Ministerio de Industria y Comercio, así que es obviamente información oficial, hablando de que la Expo Osaka 2025 Paraguay apunta a fortalecer su potencial comercial con Japón y en línea justamente a la expansión y la política de expansión que está queriendo de alguna manera empujarse desde Paraguay. En ese sentido, buscando posicionarse como un socio confiable de Japón, el país apunta al incremento de los envíos de los productos paraguayos en el mercado japonés y fomentar inversiones estratégicas. Paraguay se prepara para potenciar su perfil internacional y posicionarse como un socio confiable de Japón en comercio e inversiones en el marco de su participación en la Expo Osaka 2025. De acuerdo con la Dirección de Inteligencia del Viceministerio de Rediex, Paraguay tiene capacidad para ampliar sus envíos a Japón con productos como carne bovina fresca o refrigerada, arroz, semillas de soja, tortas de soja, cables eléctricos, alcohol etílico y azúcar, entre otros. Este abanico de productos se suma a los ya consolidados como el sésamo, la chía y el maíz, dicen desde el MIC en ese sentido también. ¿Y qué artículo abordamos hoy, Ada? Y yo ya lo adelantaba porque me encantó hacer, obviamente, este artículo. Esta vez me tocó a mí, así que me voy a atribuir ese crédito. Y hablamos sobre la fecundidad y algunos indicadores socioeconómicos que están vinculados a las mujeres en ese sentido, porque este fenómeno no solamente se da a nivel Paraguay, sino a nivel internacional. Pero para entender mucho mejor es importante hacer conceptualizaciones, obviamente. Y en ese sentido, en la edición de hoy se aborda el descenso de la fecundidad que redefine los desafíos económicos y sociales de Paraguay. Se necesitan obviamente políticas con enfoque de género que de alguna manera contribuyan y acompañen este descenso que ya lo estaba mencionando. Los indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística y sus proyecciones hasta 2050 confirman una transformación profunda en las dinámicas reproductivas de la población a nivel país. Tres variables claves: la tasa global de fecundidad, la tasa bruta de reproducción y la edad media de la fecundidad evidencian no solo cambios en los comportamientos individuales, sino también en los desafíos económicos que enfrenta Paraguay ante el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad de sus sistemas productivos y de protección social. En primer lugar, la tasa global de fecundidad, es decir, la que refleja el número promedio de hijos por mujer, ha experimentado un marcado descenso en las últimas décadas. Y estos datos, atienda señora. De acuerdo con los datos del INE, en 1950 el promedio era de 6,55 hijos por mujer, mientras que para este año se estima una caída hasta 1,93, con una proyección de 1,72 para el año 2050. ¿Qué significa esto? Que la tendencia indica que el país ya se encuentra por debajo del umbral de reemplazo generacional, es decir, 2,1 hijos por mujer, lo cual anticipa una contracción de la población en edad de trabajar y una presión creciente sobre los sistemas de pensiones y salud.
A esta dinámica se suma la evolución de la tasa bruta de reproducción. ¿Qué significa la tasa bruta de reproducción? Es la que mide el número de promedio de hijas que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil. El valor era de 3,18 en 1950, descendió a 0,94 en 2025 y se prevé que llegue a 0,84 en 2050. Esta reducción pone de relieve que sin políticas de fomento a la natalidad, el país podría enfrentar una disminución de la población femenina en edad reproductiva, lo que acentuaría la baja fecundidad y las consecuencias económicas asociadas, mismo escenario ya planteado en varios países del mundo. Otro indicador y otro concepto. La edad media de la fecundidad es un indicador que señala la edad promedio en la que las mujeres tienen hijos. Muestra una evolución interesante. En 1950, la edad era de 29,3 años, cayó a un mínimo de 27,67 en 2010 y desde entonces ha comenzado a repuntar alcanzando 28,42 años en 2025 con una proyección de 28,77 en 2050, conforme obviamente con los datos y registros además de estimaciones del INE. El retraso en la maternidad refleja múltiples factores, como ser mayor participación femenina en la educación y el mercado laboral, cambios culturales, dificultades económicas para formar una familia y mejoras en las tecnologías reproductivas, etc. ¿Qué desafíos y perspectivas se plantean en este sentido? De acuerdo con el artículo elaborado por la consultora MEF Economía e Inversiones, estos cambios implican ajustes sustanciales en políticas públicas. Por un lado, se requiere replantear los esquemas tradicionales de seguridad social y diseñar estrategias para mantener el dinamismo económico con una fuerza laboral cada vez más reducida. Por otro, se deberán promover una mejora y una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar, políticas activas de natalidad, entre otras acciones. Y el reto, por tanto, no solo será adaptarse, sino hacerlo con rapidez y eficiencia antes de que los efectos de esta transición demográfica se vuelvan estructurales e irreversibles. Así que este artículo ADA, y porque obviamente acompaña con gráficos y otros datos muy interesantes, ¿dónde la gente puede encontrarlo? Puede encontrar en nuestras redes sociales, que todos los días vamos subiendo el link con un gráfico. Así mismo, y bueno, esto evidentemente se vincula también ya al portal de ABC, donde pueden encontrar también los demás artículos y también en nuestra página web, así que todo está ahí. Y me parece muy interesante como para sumar también al debate y al análisis, porque son indicadores muy interesantes y ya abordamos, de hecho lo comentamos, tienen sus implicancias sociales y económicas, porque sin tomarlo como una suerte de que las mujeres son como una fábrica, sacando eso o cualquier tipo de ideología, contribuyen en demasía obviamente al crecimiento y al dinamismo que se puede dar en la economía, porque evidentemente se necesita mano de obra y eso hace que se mueva en su conjunto la economía, y estamos viendo un descenso importante de la fecundidad. Y bueno, eso no solamente, como decía, se da a nivel país, sino también a nivel internacional, y tenemos casos, de hecho, en Europa donde este fenómeno ha sido importante y está teniendo sus implicancias también, porque hay una población envejecida que tiene que de alguna manera ser repuesta, y de ahí el proceso de altísima migración que se da también en estos países. Y bueno, Paraguay no está escapando a esta tendencia mundial, y veremos también qué políticas se están de alguna manera tratando de diseñar, o se está pensando quizás en esto, que pueda contribuir obviamente a que el efecto o las implicancias no sean tan significativas en ese sentido. También tenemos nuestro podcast, donde la gente puede encontrarlo y puede escuchar, cómo listar, porque vos sos una de las fans que volvés a escuchar, ¿o no? Claro que sí, siempre. O tu familia. Ahí Josema se ríe. Yo creo que Josema se sube a su auto y ni siquiera nos escucha otra vez. No. Por más que, bueno, pero de primerísima mano nos escucha, ¿verdad? Descargas otra vez y le pones favorito, donde pueden encontrar más información. Y bueno, los podcasts que tenemos también. Pueden buscarnos en Spotify, en todos los podcasts se están subiendo ahí, como Economía 1000. Y también tenemos el Economía al Oído, que obviamente es parte también de todo lo que nosotros producimos en la consultora, y abierto a todas las redes sociales por comentarios y también temas que nos quieran de alguna manera hacer saber, porque tratamos justamente en este espacio de llegarle a la gente en un lenguaje didáctico, dinámico, y bueno, trayendo también de primerísima mano a fuentes y agentes económicos que nos puedan mostrar y compartir con nosotros análisis y datos también de lo que está
está pasando a nivel país, así que tratamos de que este espacio llegue a todos y que podamos contribuir al conocimiento, como también es el fin de este programa. ¿Es así, Ada? Así mismo. ¿Algo más que vos quieras agregar? Nada más. Nada más. Nos vamos despidiendo, entonces, ¿te parece? Y obviamente, la próxima semana vamos a tener mucho más de análisis, de información aquí en Economía 1000, y reiterarles que este programa lo hacemos y lo tratamos de hacer de manera diaria con toda la apertura y predisposición que tenemos y el conocimiento que queremos que llegue a todos los que nos siguen, y agradecerles también la sintonía y el acompañamiento que nos dan todos los días. Nos despedimos. Nos despedimos. Que tengan un excelente viernes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.